Ya dejo paso a mi compañero Dani que presente a Alba de Maldita y empezamos con el webinar, que es por lo que estamos todos aquí. Genial, muchas gracias, Miriam. Bueno, pues como ha comentado mi compañera Miriam, para este webinar contamos con la Fundación Maldita. Yo creo que es de sobra conocida la labor que viene realizando, pues esto. Es una fundación sin ánimo de lucro que lucha pues, contra la desinformación, generar un pensamiento crítico, el hecho de verificar noticias. Es una plataforma en la que las personas podemos acudir de, oye, contrástame esta información. Y en concreto contamos con Alba Soya, que esto sí que lo voy a leer, que no me quiero equivocar. Alba Soya, que ya es graduada en Periodismo y Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos, está especializada en migraciones y antirracismo y actualmente trabaja como redactora en Maldita Migración, verificando contenidos desinformadores sobre personas migrantes, refugiadas y o pertenecientes a minorías religiosas. Así que nada, ahora os vamos a dejar con la presentación de Alba. Al final de la presentación, dejaremos un espacio para que cualquier persona que tenga cuestiones, dudas o comentarios sobre esto y aprovechamos al final. Yo creo que aprovecharemos que somos pocas personas para hacer como una sesión más familiar, más informal, o sea que seguro que vamos a tener todas espacio de participación. Así que nada, os dejo ya con Alba y lo que nos tiene que contar. Muchas gracias a todas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No sé si se me escucha bien, espero que sí. Sí. Vale, genial. Bueno, en primer lugar, pues gracias por venir y nada, vamos a intentar que este webinar pues sea lo más distendido posible, que aprendáis cosas y nada, pues al final, como ha dicho mi compañero, pues dejaremos un espacio para preguntas, reflexiones, dudas o lo que consideréis. Vale, os estoy compartiendo pantalla, entiendo que estáis viendo la presentación. Entonces, pues vamos a empezar. A ver si funciona. Vale, ahora. Vale, vamos a empezar hablando sobre qué es la desinformación. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en maldita.es nosotros no utilizamos el concepto de fake news o de noticia falsa que probablemente pues tanto habréis escuchado por ahí. ¿Y por qué no utilizamos este concepto? Bueno, pues en primer lugar porque no existe un consenso sobre qué se entiende exactamente por fake news, ¿no? Entonces, dependiendo de a quién le preguntes, pues un contenido será susceptible de categorizarse como noticia falsa o no. Y además es un término que está muy politizado porque personas como Donald Trump pues comenzaron a utilizarlo como arma arrojadiza contra los medios de comunicación que lo criticaban. Además, cuando hablamos de noticias falsas, estamos limitándonos a un formato determinado. Pensamos en noticia y pensamos en un artículo con su titular, su foto y su cuerpo de texto. Y haciendo esto estaríamos reduciendo muchísimo el campo de análisis con el que trabajamos, ¿no? Nosotras, que abarca pues, contenidos que van desde vídeos hasta audios, imágenes, cadenas de texto, etcétera, y que como podéis ver en la pantalla, pues se mueven en múltiples plataformas desde WhatsApp a TikTok, X o Twitter, Facebook, Telegram, etcétera. Por eso mismo, desde Maldita nos gusta más utilizar el concepto de desinformación. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a la definición que da de desinformar la Real Academia Española, veremos que desinformar pues, consiste en dar información intencionadamente manipulada para determinados fines o también dar información insuficiente o omitirla. Por ello estamos viendo que desinformación no es simplemente hablar de algo puramente falso, sino que también se incluye bajo este concepto todo aquello en lo que se está omitiendo el contexto. Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la desinformación es que en muchos casos busca apelar a los sentimientos del público al que se dirige. Y una estrategia que se utiliza mucho es utilizar a grupos que son percibidos socialmente como vulnerables. Por ejemplo, niños, personas mayores, animales, para reforzar estos discursos. Y este tipo de contenidos genera muchísima interacción por parte de los usuarios en redes sociales, de modo que el algoritmo de estas redes sociales, digamos que premia estos contenidos porque generan mucha respuesta y entonces tienen un mejor posicionamiento y por ende llegan a más personas.
Vale, una vez tenemos claro entonces de qué hablamos cuando hablamos de desinformación, ahora en lo que quiero que nos centremos es en ver qué narrativas se están reforzando a través de los contenidos desinformadores que nosotras identificamos pues, en diferentes plataformas. Como dijo Daniel en la presentación, pues yo trabajo en la sección de Maldita Migración, entonces digamos que los contenidos en los que nos especializamos es en contenidos que tienen que ver pues con personas extranjeras, sean migrantes, personas refugiadas, pero también personas pertenecientes a minorías religiosas, especialmente a las personas musulmanas. Mencionaremos mucho a las personas musulmanas, no porque consideremos que entran dentro del grupo de personas migrantes, sino porque son los desinformadores los que extranjerizan a las personas musulmanas, haciendo ver que si eres musulmán, automáticamente eres extranjero. Entonces nosotros también luchamos mucho por separar estas dos cosas y aclarar que ser musulmán no implica necesariamente ser extranjero, sino que se puede ser español y musulmán. Bien, teniendo esto claro, vamos a ver cuáles son las principales narrativas que nosotros detectamos hacia estos grupos de personas que os he mencionado. El primero de ellos sería esta narrativa que vemos ahí arriba. Las personas migrantes, musulmanas o pertenecientes a minorías religiosas, son violentas, cometen más delitos. Vale, esta es una de las narrativas que más se repite en los contenidos que nosotros identificamos. Y ahí os traigo algunos ejemplos. En el primero de ellos, por ejemplo, vemos que el contenido con el que se difundía decía que era un inmigrante ilegal argelino el que había decapitado a un hombre español en Valencia. Pero como podéis ver ahí, esto en realidad era un bulo. ¿Por qué? Pues porque este hecho que ocurrió en julio de 2024, pues según nos contó la Policía Nacional de Valencia, fue hecho por un ciudadano español de 31 años, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos el primer ejemplo de bulos. Estaba atribuyendo este hecho a una persona inmigrante. Bien, el segundo que veis ahí, pues es un poco en la misma línea. En este caso, se decía que era un hombre magrebí el que había atacado con un hacha a unas personas en un barco en Ibiza. Entonces, rápidamente esto se viralizó y empezó a criminalizarse a esta persona, cuando en realidad la Policía Nacional de las Islas Baleares confirmó que se trataba de una persona de nacionalidad española. Otro vídeo que circuló mucho fue el de un hombre en el metro de Madrid que estaba afilando un cuchillo y pues nada, se difundió con que era una persona inmigrante. Pero de nuevo, el protagonista del vídeo en realidad era una persona española que además era cortador de jamón profesional. Y ya el último ejemplo que vamos a poner dentro de esta narrativa es el de un vídeo en el que aparecía pues aparentemente un niño menor de edad agrediendo a una mujer. Se decía que esta persona era un menor inmigrante en España que agredía a una mujer española. Pero de nuevo las imágenes estaban descontextualizadas. ¿Por qué? Porque los hechos habían ocurrido en Malasia en el año 2022, a pesar de que circulaban en 2024 como si fuesen actuales, y el hombre pues en realidad estaba golpeando a su hermana. Digamos que era una agresión dentro de una misma familia, pero en Malasia y no en España. Vale, la siguiente narrativa, gran narrativa que identificamos en Maldita, es el de que las personas migrantes o musulmanas vienen a invadir Occidente y vienen a imponer sus costumbres y sus formas de vida. Aquí os traigo algunos ejemplos. El primero que aparece, es uno muy recurrente que nos ha llegado de diferentes maneras, que es una cadena de texto que se difunde mencionando al alcalde de una localidad de España, de Francia, de Bélgica o de Canadá, como si éste se hubiese opuesto a una supuesta petición de personas musulmanas de suprimir la carne de cerdo en los menús escolares. Entonces, una cadena de texto en la que se explica, pues eso, siempre empieza diciendo, pues, ole por el alcalde de tal sitio, que se ha negado a suprimir el menú a pesar de lo que habían pedido estas personas musulmanas. Bueno, pues esta cadena lleva circulando desde al menos 2013
Y bueno, pues hemos hecho la verificación independiente de cada una de las versiones de esta cadena y en todos los casos pues se trataba de un bulo en el que los propios alcaldes o los propios ayuntamientos negaban que esto se hubiese producido. Con esta cadena que se intenta, pues bueno, acusar en este caso a las personas musulmanas de imponer restricciones en base a su religión en detrimento de los valores, digamos, cristianos occidentales. ¿Vale? Volvemos a lo que dije al principio, de que se habla de las personas musulmanas desde una óptica también extranjera. Son personas que vienen a Occidente. No sé, los desinformadores no contemplan que estas personas puedan ser ya occidentales. Bien, otro ejemplo es el que veis ahí en pantalla. Se difundió la imagen de estos carteles en el que pone, si no me equivoco, confía en Alá o algo así, en Reino Unido. Y los mensajes pues decían que era una campaña del gobierno británico para animar a la población a convertirse al Islam. Pero investigando un poco podemos ver que en realidad se trata de un bulo, eh, porque en realidad la campaña está hecha por una ONG que se llama Islamic Relief, que es de origen británico y que a través de esta campaña estaban pues animando a las personas a dar zakat. Zakat es la palabra para designar la limosna y que es uno de los 5 pilares del Islam. ¿Vale? Y no tiene ningún símbolo este cartel que nos indique que esta campaña esté vinculada con el gobierno británico, sino que es una campaña de una ONG. Otro ejemplo que identificamos y que refuerza esta narrativa de las personas musulmanas en nombre de su religión quieren cambiar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, fue la difusión de unos panfletos que podéis ver ahí abajo a la izquierda, que se difundieron pues, por Manchester, en Reino Unido, y que pues, exigían a los vecinos de esos barrios en los que se difundieron que no paseasen a sus perros en público porque decían que las personas musulmanas consideran a los perros animales impuros y por tanto no los querían en lugares públicos. Estos folletos se distribuyeron en el año 2016 y aparecía el nombre de una supuesta organización musulmana que se llamaba pues, For Public Purity, que tenía también asociada una cuenta de Facebook. Al fijarnos en esta cuenta de Facebook, vemos que la cuenta fue creada tan solo unos meses antes de que comenzasen a circular estos folletos y una vez se difunden ya apenas tiene actividad esa cuenta. Y también incluía en los folletos una página web que cuando nosotros entramos a investigar este tema ya no existía. Además, en Facebook ellos se definían pues, como un grupo de personas musulmanas que se esforzaban en mantener la pureza en los espacios públicos. Sin embargo, al investigar un poco más en profundidad, vemos que esta campaña de folletos se organizó a través de un foro de 4chan en la que las personas que crearon esta campaña animaban a otros usuarios a dar like a los posts de Facebook sobre estos folletos para que, palabras textuales, pareciesen legítimos. Esto todo son cosas que ya nos dan pistas de que probablemente estemos ante una campaña fake, digamos, ¿no? Falsa. Y por otro lado, pues en el propio perfil de Facebook incluía un correo electrónico que, bueno, traducido al castellano, y perdón por las palabras, pero era vete a la mierda @megustanlosperros.com. Esto lo tenían puesto en inglés y la traducción sería esta. Entonces, pues evidentemente ese correo también es un indicio bastante grande de que se trata de una cuenta troll, que después también hablaremos más en profundidad de este tipo de cuentas. Pero bueno, para que os hagáis un poco una idea de cómo al rascar un poco encontramos todas estas pistas que nos hacen ver que probablemente estemos ante una campaña falsa. Y otro contenido que vemos que es bastante recurrente siempre al comienzo de curso, en septiembre, son contenidos que afirman pues, que tal colegio en tal comunidad autónoma planea impartir clases de religión islámica. Y en algunos casos pues, se menciona que al impartir clases de religión islámica, la religión católica va a desaparecer. Bueno, pues ante estos contenidos, nosotros tenemos escrita una pieza en la que bueno, detallamos un poco todo esto porque hay que tener en cuenta que esto no se trata de algo novedoso, que es lo que nos quieren vender estos contenidos, sino que el derecho a que se imparta religión islámica en los colegios está recogido en un acuerdo de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, que es, digamos, pues el órgano representativo de las comunidades religiosas islámicas ante la Administración española, que se firmó en el año 1992.
Entonces vemos que hay muchos contenidos que vuelven, pues eso, al inicio de curso y demás, que intentan colarnos esto como algo novedoso, algo que quiere implantar el gobierno de turno, pero no, que sepamos que esto es algo que lleva reconocido desde el año 1992. Bien, avanzando con las narrativas, otra muy recurrente que identificamos es la de que estas personas migrantes o musulmanas o refugiadas tienen privilegio a la hora de acceder a las ayudas sociales. Estos contenidos los vemos muchísimo y aquí os traigo pues algunos ejemplos. El caso de la primera imagen, pues esto era un vídeo en el que un hombre afirmaba que los inmigrantes ilegales, palabras textuales, que llegan a España recibían, nada más llegar, una paga de 1.000 euros al mes. Pero claro, esto es un bulo. Para empezar, porque las ayudas sociales que entrega el gobierno central, que es el que se encarga de la gestión migratoria y de estas ayudas, exigen tener residencia legal en España. Por tanto, si tú eres una persona migrante en situación administrativa irregular, no podrías optar a estas supuestas ayudas. Y además, pues no existen prestaciones sociales exclusivas para personas extranjeras. Suele haber otros criterios para determinar la concesión de estas ayudas. El segundo caso que vemos ahí fue un caso en el que trabajamos bastante, la verdad, desde maldita.es, y tiene que ver con la concesión de ayudas al alquiler que se otorgaron en Castilla y León. Cuando Castilla y León hizo público el listado de estas ayudas, de los beneficiarios de estas ayudas, circularon contenidos que afirmaban que la mayor parte del dinero iba destinado a personas extranjeras. Bueno, pues desde Maldita estuvimos intentando verificar estos contenidos y aunque tardamos 5 meses, que fue el tiempo que tardó la Junta de Castilla y León en responder a nuestras consultas, que finalmente de hecho tuvimos que hacerlo a través de una petición de transparencia, pues pudimos comprobar que era mentira, que en realidad el 77% del dinero total de las subvenciones para el alquiler en Castilla y León habían ido a parar a personas con DNI, es decir, a personas con nacionalidad española. Pero claro, durante este tiempo que nosotros tardamos en poder verificar este contenido, pues la desinformación continuó circulando. Hablaremos también de esto más adelante. Y bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo, en este caso del alcalde de Londres, que pues en su día concedió una entrevista y esta entrevista se difundió diciendo que el alcalde había prometido prestaciones por desempleo y vivienda únicamente a jóvenes musulmanes. Pero de nuevo, pues esto era un bulo, porque las propuestas de las que hablaba el alcalde estaban destinadas a todos los londinenses que estuviesen pues, en paro, que tuviesen bajos ingresos y también había prometido construir más vivienda social en la ciudad, pero en ningún caso especificó que estas medidas fuesen exclusivamente para personas musulmanas. Pero claro, como estos contenidos, el original estaba en inglés, eso es algo que también aprovechan mucho los desinformadores, ¿no? Difundir contenidos en otros idiomas para que sea más fácil colar la desinformación en España. Y el último ejemplo que traigo pues, es un contenido que afirmaba que las personas refugiadas de Gaza, pues ahora con todo este contexto que tenemos con el conflicto palestino-israelí, pues se movió este contenido afirmando que estas personas refugiadas que procedían de Gaza tenían una paga de 1.600 euros mensuales durante 10 años únicamente por ser refugiados. Bueno, pues nosotros desde Maldita hablamos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nos contó pues, que no hay pagas por únicamente ser refugiados gazatíes y la ONG CEAR, por ejemplo, pues nos contó que las cuantías económicas directas previstas para las personas refugiadas pues se destinaban a alquiler y manutención y oscilaban entre los 900 y los 1.500 euros en función del número de personas que compusiesen la unidad familiar, pero en ningún caso estos 1.600 que mencionaban los contenidos. Y además los contenidos decían, reciben este dinero durante 10 años. Bueno, pero es que el tiempo de estancia máxima en el sistema de acogida de protección internacional en España va desde los 18 hasta los 24 meses. Por tanto, no puede alargarse 10 años y, por tanto, aunque reciban este dinero para manutención y alquiler, en ningún caso duraría tanto tiempo. Bien, vinculado a estas supuestas ayudas sociales que reciben en exclusiva estas personas, hay otra subnarrativa, digamos, que dicen que además de recibirlas, las desperdician. Em,
nosotros desde hace varios años pues hemos identificado este tipo de contenidos desinformadores que lo que hacen es acusar a las personas migrantes y musulmanas de desperdiciar, por ejemplo, la comida que les dona Cruz Roja y que en muchos casos está financiada con fondos europeos. Habitualmente estos contenidos van acompañados de pues, vídeos o imágenes de alimentos, como veis ahí, tirados en contenedores de basura, pero en los que en ningún momento se ve ni el lugar ni a las supuestas personas que han tirado estos productos. Y nosotros, que llevamos desde 2019 verificando estos contenidos, ninguna de las publicaciones que se han movido llevan pruebas que sustenten esto que afirman. Entonces, bueno, pues aquí os traigo estos 3 ejemplos y vemos el caso del contenedor amarillo, pues se movía con la narrativa de los musulmanes han tirado esta comida al contenedor amarillo. Pero vemos en la fotografía que solo se ve el contenedor, la comida encima y no hay nada que nos indique ni en qué fecha fue tomada la imagen, ni en qué lugar fue tomada. Tampoco se ve a esa supuesta persona musulmana tirando este alimento. Por tanto, no se puede verificar de manera independiente que esa comida haya sido efectivamente tirada por estas personas. Entonces, son imágenes sin pruebas que están tratando de colarnos y que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos encontremos contenido de este tipo. Ver qué pistas nos da la propia imagen para poder saber si esto es cierto o no. En el caso de la imagen del medio, la narrativa era inmigrantes ilegales que tiran botes de judías. Bueno, pues esto es una captura de un vídeo en el que un hombre contaba que al llegar de trabajar se había encontrado pues, con botes de judías verdes y alubias blancas que procedían del programa de ayuda alimentaria 2018 de la Unión Europea y que estaban en la basura. Bueno, pues rápidamente los usuarios de redes sociales empezaron a asociar estos botes tirados con personas inmigrantes ilegales. Palabras textuales siempre. Pero de nuevo, no hay pruebas de que esto sea así. Otra vez, la persona que habla en el vídeo en ningún momento dice quién ha podido dejar estos botes allí, sino que fueron los usuarios de redes sociales quienes dijeron que habían sido inmigrantes ilegales. No se ubica el lugar de los hechos, tampoco se precisa la fecha en la que fue grabada, así que, de nuevo, no tenemos pruebas de que esto haya ocurrido efectivamente así. Y lo mismo ocurre con la última foto. Se difundió como personas musulmanas que desperdiciaban alimentos en Castellón y decían que era comida que les había entregado Cáritas y Cruz Roja. Pero curiosamente, 3 meses antes de la difusión de esta fotografía, ubicándola en Castellón, se había compartido exactamente la misma, con los mismos mensajes, pero ubicándola en Badajoz. Pero en ninguno de los dos casos se ve a nadie en la fotografía tirando los alimentos y tampoco, de nuevo, hay pruebas que respalden lo que dicen los contenidos difundidos. Entonces, bueno, pues son cosas en las que nos tenemos que fijar. Y ya para terminar con las narrativas que más identificamos, está el de que las personas migrantes son un peligro para la salud pública. Aquí traigo 2 ejemplos. Uno habla de una supuesta epidemia de brotes sanitarios en Cataluña por tiña y sarna vinculada a personas inmigrantes. Sin embargo, cuando se difundió este contenido no había ninguna prueba que apoyase esta desinformación. El Departamento de Salud de la Generalitat, de hecho, nos contó que en aquel momento no tenían activada ninguna alerta sanitaria por estas 2 enfermedades. Y además hablamos con una dermatóloga que nos contó que estas enfermedades pueden deberse a múltiples factores y no necesariamente tienen que estar vinculadas con las personas migrantes. Y lo mismo ocurrió con el caso que os muestro al lado, y es que circulaban contenidos que afirmaban que había habido un brote de impétigo, que es una enfermedad pues, infecciosa de la piel, entre 40 inmigrantes en Zaragoza. Y los contenidos pues, relacionaban directamente esta enfermedad con la inmigración. De nuevo, volvimos a hablar con fuentes oficiales, en este caso la Consejería de Salud de Aragón, y nos puntualizaron que se trata de una infección bastante común de la piel y que no está en absoluto relacionada con la población inmigrante. Algo que también nos confirmó una dermatóloga, Marluque, de una clínica de Jaén y que nos dijo que tampoco se considera el impétigo una enfermedad importada, que era pues un poco lo que difundían los contenidos desinformadores, diciendo que habían sido estas personas migrantes las que nos habían traído estas enfermedades. Entonces, bueno, hasta aquí son las principales narrativas que nosotros identificamos entre los contenidos desinformadores que se han difundido.
resumiendo un poco, las personas que suelen estar en el foco de la desinformación son las personas migrantes, concretamente personas del norte de África, marroquíes y magrebíes, y también personas musulmanas. Y esto coincide con lo que refleja el último informe del OVERAXE, que es de marzo de 2025. El OVERAXE, para quien no lo sepa, es el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Es dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y mensualmente publica unos boletines de monitorización del discurso de odio en redes sociales y pues analiza aquellos contenidos que se difunden en redes y extraen datos como, por ejemplo, en qué plataformas se han difundido estos contenidos o cuál fue su público diana. Y como podéis ver ahí, pues precisamente en el mes de marzo, que es el último que hay disponible, el 57% de los contenidos categorizados como discurso de odio se dirigieron a las personas del norte de África, seguidos por las personas musulmanes y después las personas procedentes de Latinoamérica. Y también destacan en este informe que el discurso de odio hacia los niños, niñas y adolescentes no acompañados, que se conocen comúnmente y de manera deshumanizante como MENAS, se incrementó también. Entonces, bueno, pues también os lo comento para que sepáis que existe esta herramienta que mensualmente hace este análisis mensual por si os interesa. Vale. Pues para continuar, una vez ya hemos visto las narrativas, vamos a hablar del contexto. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que cuando hablamos de contenidos desinformadores, estos no surgen espontánea y aisladamente, sino que están pues, muy vinculados a la actualidad social. Y un ejemplo de ello son los periodos electorales, que es un momento especialmente vulnerable en lo que a desinformación se refiere, ya que uno de los objetivos de los bulos es incidir en la opinión pública sobre un tema en concreto. Entonces, pues aquí os traigo algunos ejemplos que nosotros identificamos en periodo electoral. Cuando hablo de periodo electoral, en este caso me estoy refiriendo a la primera mitad del año 2024, que estuvo muy marcada por procesos electorales autonómicos. Tuvimos las elecciones de Galicia el 18 de febrero, tuvimos las del País Vasco el 21 de abril y tuvimos las de Cataluña el 12 de mayo. Pero es que además, en el mes de junio, tuvimos las elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, pues fue una primera mitad de año pues muy, muy electoral. Entonces los desinformadores pues aprovecharon este contexto político para difundir desinformación sobre las personas migrantes, algo que ya había ocurrido durante las elecciones generales de España en 2023. Entonces, como os mencioné antes, durante este periodo electoral, las personas más señaladas por la desinformación fueron las personas marroquíes y magrebíes, también musulmanas. Concretamente, la desinformación se movió en Cataluña, principalmente, y las narrativas que más se reforzaron, que más se movieron durante este periodo, fueron las de las ayudas sociales exclusivas que reciben estas personas en teoría, o la violencia. Las personas migrantes o musulmanas son más violentas, cometen más delitos. Y aquí pues os traigo algunos de los ejemplos. El primer caso fue un vídeo que se difundió mucho en el que se ve a un hombre apuñalando a otra persona y los contenidos pues básicamente decían que este era un hombre inmigrante y que los hechos habían ocurrido en Barcelona. Pero de nuevo se trataba de un bulo. ¿Por qué? Bueno, pues utilizando herramientas como la búsqueda inversa, que mencionaremos más adelante, pues vimos que este vídeo en realidad se había grabado en una ciudad turca en febrero del año 2023. El agresor ya tenía pues, numerosos antecedentes policiales y fue detenido pues, poco después de la agresión. Y este hecho pues, también lo recogían diferentes medios turcos. Entonces, nada tenía que ver con la inmigración y nada tenía que ver con España, mucho menos con Cataluña. El segundo vídeo también se difundió mucho y bueno, pues es un vídeo en el que dos personas, supuestamente marroquíes, agreden sexualmente a una cabra y lo sitúan en Lleida. Pero de nuevo, no hay pruebas de estas afirmaciones y además, haciendo una búsqueda de este vídeo, vemos que hay otros contenidos que lo ubican en Italia y también otros que lo ubican en Rusia o India. En este caso, entonces, no había ninguna prueba que confirmase que efectivamente habían sido personas marroquíes en Cataluña. Otro caso, y que pues en este tiene que ver con la narrativa mencionada de las personas migrantes son un peligro para la salud pública, es una supuesta portada de La Vanguardia en la que se mencionaba la detención de 5 hombres magrebíes por haber inyectado VIH a alimentos. Pero de nuevo es un bulo.
porque la supuesta noticia no aparecía en la portada real de La Vanguardia del día 5 de marzo, que era cuando se había difundido. Entonces pudimos comprobar que se trataba de un montaje. Y además, pues desde el Departamento de Salud de la Generalitat Catalana, pues nos dijeron que no tenían ninguna alerta activa relacionada con nada similar. Y el último ejemplo tiene que ver con la narrativa de ayudas sociales exclusivas, que también mencionamos antes. Y en este caso, de nuevo en Cataluña, se mencionaba que las familias marroquíes con 4 o más hijos, pues percibían ayudas sociales de hasta 2.092 euros al mes, otorgadas por la Generalitat Catalana, pero también era un bulo. Si nos paramos a ver las cuantías de la renta garantizada de ciudadanía, que es una de las ayudas que otorga la Generalitat, vemos que esta está destinada a personas que no disponen de recursos económicos mínimos, tanto españolas como extranjeras, pero existen algunos requisitos, como tener residencia legal o estar empadronadas en Cataluña. Es decir, no tiene que ver la nacionalidad, pero sí exigen residencia legal y empadronamiento. Y además, las cifras que se difundían en los contenidos no coincidían con las cifras oficiales que tenía publicada la Generalitat respecto a su renta garantizada de ciudadanía. Entonces, pues de nuevo, ejemplos en los que hay que tener eh, mucho cuidado con las cifras que se difunden porque es muy fácil que nos la cuelen, pero si rascamos un poco, porque al final estas cifras son públicas, están colgadas en la web de la Generalitat, entonces cualquiera de nosotros que lo busque puede acceder a la información real. Vale, como estamos hablando del contexto, otro momento particularmente delicado en lo que a desinformación se refiere es el Ramadán. Como ya sabréis, el Ramadán pues, es el mes en el que la población musulmana pues, ayuna desde el amanecer hasta el ocaso en un ejercicio pues, de espiritualidad y de autodisciplina. Entonces, de nuevo, en un ejercicio de extranjerización de las personas musulmanas y de reforzar la idea de que las personas musulmanas vienen a imponer sus costumbres a Occidente, traemos los siguientes ejemplos. El primero es un vídeo que se difundió afirmando, bueno, se ve en el vídeo un grupo de jóvenes muy numeroso, bailando en la plaza del Duomo de Milán. Y los contenidos afirmaban que se trataba de una celebración musulmana de inicio de Ramadán. Pero de nuevo, investigando, comprobamos que se trataba de un bulo, porque en realidad las imágenes se correspondían con la celebración de Nochevieja de 2023 en la ciudad italiana. Entonces ya nos lo estaban intentando colar como personas musulmanas invadiendo espacios públicos para sus tradiciones. Y otro tema que se mueve mucho en época de Ramadán tiene que ver con el ayuno y la comida. Uno de los temas que nosotros verificamos fue el de la supuesta prohibición que los colegios de País Vasco habían impuesto a los alumnos de llevar comida para el recreo en los colegios en solidaridad con los alumnos musulmanes que estaban haciendo el Ramadán. Sin embargo, después de hablar con el Departamento de Educación de País Vasco, nos dijeron que desde allí no habían dado ninguna instrucción al respecto y además desde las delegaciones territoriales también nos dijeron que aunque los colegios tienen, digamos, cierta libertad para facilitar la convivencia entre alumnos musulmanes y no musulmanes en periodos como el Ramadán, tampoco tenían constancia de que ningún colegio hubiese establecido esta prohibición. Y otra cosa que se menciona mucho es el supuesto permiso de los alumnos musulmanes para saltarse las clases durante el Ramadán. Como ocurría en el ejemplo que puse al principio sobre la religión islámica, estos contenidos se mueven descontextualizados. ¿Por qué? Porque el supuesto permiso para poder faltar a clase existe, pero está regulado desde el año 1992 en ese acuerdo que os mencioné y que efectivamente pues, regula que los alumnos musulmanes puedan faltar únicamente a las últimas horas del viernes durante el mes de Ramadán y que sí puedan faltar a clase el día de la fiesta del fin del ayuno. Entonces, no es que puedan faltar durante todo el mes, sino las últimas horas del viernes y el día del fin del ayuno. Por eso es importante contextualizar los contenidos y puntualizar que esto está regulado desde el año 1992, que muchas veces intentan venderlo como algo novedoso que quiere imponer el gobierno de turno y nada más lejos. Vale, otro contexto que hay que tener en cuenta
Esto fue particularmente en verano con la llegada de personas migrantes que fueron acogidas pues, en diferentes puntos del territorio y pues también circularon muchos bulos y desinformaciones al respecto. Uno de los temas que más circula, o bueno, que circuló en el momento, fue un vídeo en el que se afirmaba que 180 personas migrantes procedentes de Mali que habían sido acogidas en el ayuntamiento de Mondariz Balneario, en Pontevedra, desde mediados de agosto, estaban conviviendo en un colegio del municipio junto con los alumnos del centro. Este vídeo se viralizó un montón y nosotros hablamos con ACCEM, que era la ONG encargada de atender a estas personas en este ayuntamiento, y nos aseguraron que estas personas migrantes únicamente estuvieron en lo que serían las instalaciones del colegio durante el mes de agosto, y que en ningún momento se produjo contacto entre la zona destinada a los alojamientos temporales de estas personas migrantes y las áreas destinadas al alumnado. Y además el alcalde de Mondariz pues, nos contó que las personas acogidas al terminar el mes de agosto fueron trasladadas a un hotel. Por lo tanto, ya no compartían espacio con estos alumnos. Otro vídeo que se difundió mucho tenía que ver con la supuesta acogida de 5.700 menas, ¿vale? Recordemos que esto es un término deshumanizante que utilizan los desinformadores para hacer referencia a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. También se dijo que estos 5.700 eran refugiados o inmigrantes, así, de manera genérica. Fueron un poco los conceptos que se manejaron. Y eso, afirmaban que se iba a acoger a estas 5.700 personas en Sotrondio, que es un pequeño municipio de Asturias. ¿Por qué se difundió esta desinformación? Bueno, porque la televisión autonómica asturiana, la RTPA, había afirmado que esto iba a ocurrir, que esta iba a ser la cifra de personas acogidas. Sin embargo, poco después de que lo hubiesen publicado, el vídeo ya no estaba disponible en su página web. Y la propia cadena pues dijo que se había tratado de un error y que no se iba a acoger a esas personas, y el propio presidente del Principado de Asturias lo negó públicamente. Lo que sí iba a ocurrir es que se estaba pensando en transformar un colegio en desuso que había en la localidad en un centro permanente de acogida de refugiados, pero que iba a tener capacidad para 180 personas y en ningún caso esas 5.700 de las que hablaban los contenidos difundidos. Y otro vídeo que circuló mucho en verano fue el de supuestas personas inmigrantes ilegales destruyendo un restaurante en Tenerife. Pero en realidad se trataba de un vídeo en la cafetería del Parlamento de Kenia en el mes de junio de 2024, que pues había habido una serie de disturbios porque se habían aprobado pues una nueva ley con la que se iban a subir los impuestos, y pues esto generó un poco de tensión, digamos. Bien, pues teniendo claro que la desinformación no surge de manera aislada, sino que es, digamos, fruto de su contexto, vamos a pasar, a ver si esto cambia, ahora, a hablar sobre cómo trabajan los desinformadores, cómo utilizan ellos la actualidad y la realidad para manipular la información. Bueno, es importante decir que en contextos de crisis o emergencias, los desinformadores aprovechan el caos inicial para difundir rápidamente bulos contra estas personas, pues inmigrantes, musulmanas, etc. Y en muchos casos, la negativa o la tardanza de las autoridades a la hora de aportar información sobre, por ejemplo, la nacionalidad de personas detenidas, o en el caso mencionado de las ayudas al alquiler en Castilla y León, el tardar 5 meses en darnos los datos de las personas beneficiarias, pues dificulta mucho, ¿no?, la lucha contra estos contenidos y contra las narrativas que refuerzan. Y una cosa que hacen mucho los desinformadores, y que mencioné también al principio, es apelar a emociones negativas, a la rabia o que suele surgir, ¿no?, en estos primeros momentos después de un hecho muy, muy fuerte. Em, entonces, una de las cosas que más aprovechan los desinformadores, como digo, son los vacíos de información después de un suceso fuerte. Em, Traigo aquí dos ejemplos. Uno tiene que ver con la campaña de Donald Trump antes de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. Y es que durante esta época comenzó a circular una narrativa que vinculaba a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en Estados Unidos procedentes de Haití
con el supuesto secuestro y asesinato de mascotas en los vecindarios, ¿no? Concretamente en Springfield, en Ohio. Y decían que estaban matando a las mascotas de los vecindarios, concretamente a los gatos, y que se las estaban comiendo. Entonces, con esta desinformación surgieron muchísimos memes, como los que podéis ver en la imagen, que reforzaban esta narrativa y que fueron difundidas no solo por usuarios anónimos, sino por personas con tantísimos seguidores en redes sociales como Elon Musk o J.D. Vance, que es el ahora vicepresidente de Estados Unidos. La autora de una de las primeras publicaciones que sostenían esta narrativa desinformadora sobre las personas haitianas y que es una vecina de Springfield, reconoció en televisión que en realidad lo que ella había publicado se correspondía con una malinterpretación de una historia que le había contado otro vecino sobre un gato perdido en el barrio. Y a raíz de este chisme, pues se generó toda esta bola hasta llegar a decir que las personas haitianas estaban comiendo a las mascotas. También algunos de los contenidos iban acompañados de un vídeo en el que se veía a la policía deteniendo a una mujer. Y los usuarios decían que esta mujer era una inmigrante haitiana a la que estaban deteniendo por matar y comerse el gato de un vecino suyo. Pero sin embargo, ni la detenida era haitiana, ni tampoco estaba en situación irregular, sino que era una ciudadana estadounidense. Y además los hechos se habían producido en otra ciudad que no era Springfield, que era pues, la que estaba un poco en el ojo del huracán. Y yendo ya a un caso más nacional, tenemos el del apuñalamiento el 18 de agosto de 2024 de un niño de 11 años en un campo de fútbol de Mocejón, en Toledo. En las primeras horas después de este hecho, bueno, pues las redes se llenaron de contenidos que hacían pues afirmaciones sin pruebas sobre el supuesto origen del autor o la nacionalidad de sus padres. Se intentó vincular el hecho también con una mezquita que había en ese pueblo o con la llegada de 50 personas africanas a un hotel de la localidad. También se dijo que era una prueba de acceso a una banda latina. Bueno, hubo todo tipo de teorías al respecto. Pero al final, pues se supo que el autor del crimen, o sí, el supuesto autor, que fue detenido por la Guardia Civil, era un hombre español de 20 años. Pero durante estos primeros momentos, después de este hecho tan impactante, pues los informadores aprovecharon los vacíos de información para colarse ahí. Otra cosa que hacen mucho los desinformadores es utilizar vídeos o contenidos de humor descontextualizados. Los difunden como si fuesen reales, pues para hacer ver cosas que en realidad pues no son así. La mayoría de estos vídeos tienen que ver con supuestas ayudas que las personas migrantes o musulmanas estarían reconociendo recibir por el hecho de serlo, sin más. Aquí traigo cuatro ejemplos que más o menos tienen todos la misma narrativa. Por ejemplo, en el primer caso es una supuesta entrevista que le hacen a dos jóvenes marroquíes que dicen que cobran entre 1.500 y 2.000 euros al mes únicamente por su nacionalidad marroquí. Pero, como podéis comprobar, es un bulo. La propia autora del vídeo, que lo subió a su cuenta de Instagram y TikTok, incluyó los hashtags de humor y humor negro. Pero claro, cuando se difundió el vídeo, esta parte se omitió, de modo que este vídeo se estaba difundiendo como si fuese real. Otro caso es el de una mujer, la mujer que veis ahí con el velo, que decía que recibía pagas por tener nacionalidad argelina y por ser musulmana. Pero yendo al perfil de TikTok de esta mujer, vemos que dice que es española, por lo tanto lo de Argelina ya no sería así, y además utiliza el hashtag de humor de nuevo en sus publicaciones. Y además, hablando con ella, pues nos confirmó que todo lo que ella decía en estos vídeos era ironía. Y los dos vídeos que vemos abajo es un poco en la misma línea. Personas que afirman recibir pagas únicamente por estar casadas con un hombre musulmán o por tener una pareja extranjera, etc. En todos estos casos, los vídeos eran parodias y los autores de estos vídeos decían que muchas veces hacían estos vídeos, pues eso, con un tono irónico, pero la gente los difundía para
utilizarlos de excusa y expresar así pues odio, ¿no? Esto es lo que nos decían las creadoras de estos vídeos. Vale, como esto es bastante habitual, que se utilicen vídeos de humor o contenido de humor descontextualizado, aquí os traigo algunas claves para identificar cuándo vídeos son de humor. A primera vista, cuando nosotros nos lo encontramos en redes sociales, podemos pensar que sí, que lo que nos están contando es verdad. Pero haciendo una búsqueda muy sencilla, podemos llegar a una conclusión totalmente diferente. Por ejemplo, lo primero y más sencillo que podemos hacer es ir al contenido original que se está moviendo, porque muchas veces cuando se difunde, por ejemplo, un vídeo de TikTok en Twitter, podéis ver en el vídeo que en una esquina aparece el usuario que lo ha subido. Entonces podemos ir a TikTok, buscar ese usuario y ver su perfil. Al ir a su perfil podemos ver los vídeos que tiene publicados y podemos ver los hashtags que incluye. Muchas veces incluye hashtag, como ya he dicho, humor, humor negro, parodia, comedia, etc. Otra cosa muy sencilla que podemos hacer es leer los comentarios a esos vídeos. ¿Por qué? Porque muchas veces los propios autores, aunque no hayan indicado en ningún hashtag ni nada que el vídeo es parodia o es humor, sí que contestan a algunos usuarios diciéndole, oye, no te lo creas porque es coña, como podéis ver ahí en la captura de la portada, ¿no? De la imagen. Gracias por defenderme, pero te juro que el vídeo es una absoluta coña, ¿vale? Muchas veces responden a personas que se lo están creyendo. Y otra cosa también muy sencilla que podemos hacer pues es revisar simplemente el perfil, la parte de arriba, la biografía, porque muchas veces indican ahí que son un perfil dedicado al humor o a la parodia o a la comedia, etc. Entonces nada, pues 3 claves muy sencillas para detectar vídeos que pueden estarse difundiendo como si fuesen reales, pero que en realidad son de humor. Vale, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta con los contenidos desinformadores son los perfiles troll. Bueno, pues muchas veces son perfiles que se hacen pasar por cuentas pro migración para desinformar. Entonces yo aquí pues os traigo, este es un perfil, el de Jacinta Rebolledo, que en Maldita hemos identificado en varias ocasiones como un perfil troll. Entonces vamos a hablar un poco de en qué cosas nos podemos fijar también para comprobar si estamos ante un perfil real o no. ¿Por qué? Porque estas cuentas, como la de Jacinta Rebolledo, van a publicar cosas como, os doy un ejemplo, tenía un tuit en el que decía que Podemos, el partido político, pedía perdón a todos los musulmanes que se hubiesen sentido ofendidos por las procesiones de Semana Santa. Entonces el tuit está escrito en un tono como aparentemente conciliador, de acercamiento a las personas musulmanas, vinculándolo con un partido político, etc. Pero entonces, ¿cómo sabemos que quien ha puesto este tuit es una cuenta troll? Bueno, pues lo primero que podemos hacer es comprobar si ha cambiado su nombre de usuario, el arroba, en Twitter en varias ocasiones. Por ejemplo, nosotros teníamos identificado este perfil de Jacinta Rebolledo con un nombre de usuario que era Rencorosa3 en Twitter. Entonces, al buscarlo, la plataforma nos arroja resultados vinculados a otro nombre, que es Revolución terminado en X. Entonces vemos que Rencorosa3 y Revolución son la misma persona, el mismo usuario, pero que ha cambiado su nombre y ya lo ha hecho en más ocasiones. Entonces esto ya puede ser una pista de que este es un perfil troll, porque si no, un perfil normal pues no solemos estarnos cambiando el nombre todo el tiempo. Vale, otra pista que nos puede hacer darnos cuenta de que estamos ante un perfil troll es la foto de perfil. Normalmente se utilizan fotos que no son suyas. Por ejemplo, en el caso de Jacinta Rebolledo, la mujer que aparece en su perfil es una ex senadora del Partido Laboralista Australiano y se llama Jacinta Collins. Entonces, haciendo una búsqueda de esta imagen, vemos rápidamente que la foto original la publicó un medio australiano, aparece el fotógrafo que la tomó y después vemos que aparece en otros medios cuando se habla de esta mujer. Entonces, esto es otro punto a tener en cuenta, el utilizar fotos de perfil que no son suyas. Y por último, la tercera pista sería que estos perfiles troll interactúan con otras cuentas identificadas ya como troll. Esto lo hacen un poco pues para intoxicar el debate y para manipular la conversación pública. Aquí en este caso nosotros vemos que Jacinta Rebolledo había interactuado con otros perfiles que nosotros ya habíamos identificado previamente también como troll. Entonces, si ya tenemos localizado un perfil que es troll y veis que esta otra cuenta está interactuando mucho con él,
puede ser una pista de que ambas son cuentas troll. Vale. La desinformación, además de eso, de intoxicar el debate y generar un poco de caos, también afecta directamente a las personas, ¿no? Porque al final detrás de las pantallas siempre hay personas que son las que están recibiendo estos contenidos. Entonces aquí os traigo dos ejemplos. A la izquierda, el tema tiene que ver con un vídeo en el que una mujer, aparentemente musulmana, con velo, está guardando comida de un banco de alimentos en el maletero de un coche Mercedes en Lugo. Este vídeo se difundió rápidamente diciendo que la mujer era extranjera y que se estaba aprovechando de una ayuda que no necesitaba. ¿Por qué? Porque la estaba metiendo en un coche bueno. Entonces, pues si tiene ese coche, no necesita esa ayuda. El mismo vídeo también se difundió afirmando que en realidad no era un banco de alimentos en Lugo, sino que era un banco de alimentos en Fuenlabrada. Bueno, pues nosotros investigando este contenido vemos que efectivamente el vídeo había sido grabado en un banco de alimentos de Lugo, pero la mujer que conducía el coche era española, nacida en Lugo, y ella habló con Maldita y pues se mostró pues abatida después de la difusión del vídeo y de todos los comentarios negativos que recibió. Ella misma negó que estuviese recogiendo alimentos del banco de alimentos para su familia, sino que explica que estaba allí ayudando a otras familias a transportar estos alimentos. También contó que, bueno, entre los numerosos mensajes que recibió en redes sociales, pues había contenidos que decían que se fuese a su país, cuando ella es española, no es extranjera. Y también dijo que, bueno, que tuvo que acabar yendo al médico para que le recetasen pastillas para dormir porque no podía dormir con la ansiedad que tenía. Porque además en el vídeo aparecía, se ve la matrícula del coche, que era el coche de su marido, y por tanto era como mucho más fácil identificarla en el mundo real. Pero no solo esta mujer fue afectada por la desinformación. El banco de alimentos en el que fue grabada también sufrió las consecuencias. Y desde allí, pues, nos contaron que al poco tiempo de que se difundiese este vídeo, comenzaron a llamar personas, pues, insultando y amenazando a las personas encargadas del banco de alimento, diciendo que estaban priorizando a las personas musulmanas sobre las españolas. De nuevo, lo que comentamos antes, extranjerizando a las personas musulmanas, cuando, como en este caso, es perfectamente plausible ser español y ser musulmán. Y el segundo caso, pues es el que tenéis a la derecha, que, bueno, pues es esta chica que aparece en pantalla, se llama Noa. Es una chica que subió un vídeo a su perfil de TikTok contando que una noche en Barcelona, volviendo de fiesta con una amiga, un hombre la había agredido por la calle, sin más. Bueno, pues al poco de subir el vídeo, rápidamente empezó a recibir muchísimos comentarios donde se le exigía que revelase la nacionalidad del agresor, presuponiendo que se trataba de un hombre extranjero. En cambio, la persona era un hombre español, nacido en España, que en el momento de la agresión pues estaba en un permiso de tercer grado mientras cumplía condena por otro delito. Entonces, bueno, pues la propia Noa contó a Maldita que había eso, recibido muchísimos comentarios diciendo que se estaba ocultando la nacionalidad del agresor a propósito y como consecuencia se generó mucha rabia y otros muchos usuarios le deseaban bueno, pues cosas horribles o le decían que le había estado muy bien lo que le había pasado, etcétera. Entonces, bueno, pues como son ejemplos de un impacto real en la vida de las personas que puede tener la desinformación. Y nosotras, desde Maldita, el 18 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Migrante, publicamos un tema sobre cómo impacta la desinformación en la salud mental de las personas migrantes o, en este caso, de las personas que lo reciben, ¿no? Esta desinformación. Y bueno, hablamos con muchas personas, entre ellas una trabajadora de CEAR, Elena Méndez, que nos contó pues, que, bueno, que todos estos bulos y todas estas desinformaciones lo que hacen es deshumanizar a las personas que lo reciben. Y como consecuencia, pues estas personas entran en un estado de dolor emocional y de alerta permanente que se manifiesta pues, con niveles muy altos de estrés, de ansiedad, de depresión, etc. Y todo esto tiene el nombre pues, de trauma racial. Entonces, bueno, es un ejemplo de que la desinformación tiene un impacto real en la vida de las personas. Y ya para ir terminando, vamos rápidamente en herramientas para detectar la desinformación. Bueno, realmente ya hemos estado hablando de ello a lo largo de toda la tarde,
Os he ido dando algunos tips, digamos, pero bueno, aquí lo tenéis un poco resumido todo, ¿no? Fijarnos mucho en quién ha publicado este contenido, especial importancia en si no cita ninguna fuente. En caso de que estemos ante una posible desinformación con formato noticia, no quedarnos solo con el titular, sino leerlo todo para entender y ver si está todo perfectamente atado, tener cuidado con las imágenes, con la fecha en la que se difunde este contenido, cuidado si es humor descontextualizado, como ya hemos mencionado, etc. Y como siempre, si tenéis alguna duda o no habéis podido discernir si el contenido ante el que estáis es desinformador o no, pues sabéis que tenemos un servicio de WhatsApp en maldita.es, que ahí tenéis el número al que nos podéis mandar estos contenidos y nosotros trataremos de verificarlos y ver si son reales o no. Vale, otra cosa que os puede servir es, nosotros en Maldita tenemos una caja de herramientas, escribís caja de herramientas maldita.es, la encontraréis, en las que por categorías tenemos pues una serie de herramientas que podéis utilizar para vosotros mismos comprobar si la información, bueno, el contenido más bien ante el que estáis es verídico o no. Tenemos pues cosas muy sencillas, fotografías o vídeos, la búsqueda inversa de Google mismamente es algo muy sencillo de hacer y que nos puede ayudar mucho. Utilizar herramientas de traducción también cuando los contenidos están en otro idioma también puede ser muy útil. Utilizar las búsquedas avanzadas en redes sociales, etcétera. Bueno, esto todo lo tenéis disponible, como ya digo, en nuestra página web y también cuando nosotros publicamos temas solemos explicar cómo hemos llegado hasta esas conclusiones que mostramos allí para que cualquier persona que lo lea pues pueda llegar también. Bueno, aquí hay un ejemplo pues de un vídeo que circuló mucho en el que se decía que la Policía Nacional de España estaba huyendo de un ataque de personas inmigrantes. Al hacer una búsqueda inversa de las imágenes, pues ya pudimos comprobar que en realidad se trataba de una manifestación que había sido convocada en Burgos durante la época del COVID en contra de las restricciones. Y después, pues un caso de una cuenta desinformadora habitual que tenemos identificada, maldita.es, es el puntual 24 horas, que es un ejemplo de cuenta que publica desinformación y que no aporta ninguna prueba, ninguna fuente, ningún enlace, nada que sostenga lo que dice, simplemente el tweet y ya está. Entonces eso nos tiene que hacer sospechar también. Vale, y bueno, me estoy pasando un poquito de las 6, pero os prometo que ya queda nada. Ya terminamos. Nada, simplemente también comentaros que una cosa que hacen mucho los desinformadores es utilizar conceptos sí, términos para esquivar las restricciones, por así decirlo, de los algoritmos de redes sociales. Entonces, bueno, tenemos un tema publicado sobre esto, un glosario de la desinformación, en el que podéis ver pues, todos los ejemplos. Aquí traemos algunos de los términos más utilizados por los informadores y que también pueden ser útiles para que identifiquéis cuándo se puede tratar de un contenido desinformador. Por ejemplo, el caso de jovenlandés se utiliza muchísimo y la propia RAE lo ha definido como un gentilicio irónico para aludir a jóvenes de origen extranjero y vincularlos con la comisión de delitos. Y cuando no quieren decir la nacionalidad para evitar que se les tache de racistas o de tal, utilizan jovenlandés. Entonces es un término utilizado por los desinformadores. Jovenlandés como gentilicio y Jovenlandia como topónimo. También es muy habitual el pagapensiones, que es un término que se utiliza como crítica al argumento de que las personas migrantes que vienen a España contribuyen al sistema de pensiones, ¿vale? Entonces le llaman de manera irónica, pues pagapensiones. Mena, que ya os comenté que es un término deshumanizante para hablar de los menores extranjeros no acompañados. Pelo brócoli, que es un término utilizado pues para ridiculizar, ¿no? El pelo generalmente rizado que tienen personas de origen magrebí. Y bueno, pues tenemos otro como no come jamón, así todo junto, pues precisamente utilizado en referencia a las personas musulmanas porque, bueno, según el Islam, no pueden comer productos procedentes del cerdo. Entonces, insisto, estos son solo algunos de los muchos términos que tenemos identificados y que podéis ver en nuestra web por si os interesa, porque es interesante, ¿no? Conocer también cómo se expresan los desinformadores. Después nada, aquí brevemente, pues cómo hablar con las personas que difunden bulos, pues siempre intentar no atacar, no ridiculizar, entender por qué está compartiendo esta desinformación.
Importante hacer la corrección de lo que nos está diciendo, pero siempre con tacto, usar argumentos sólidos, bueno, un poco para abordar, porque al final la confrontación de manera negativa no siempre es lo mejor. Y nada, ya para terminar, pues os dejo por aquí algunos otros recursos por si os interesan. Desde el área de Maldita Educa, pues trabajan un montón todo este tema de herramientas de verificación, desinformación y demás. Entonces, pues eso, desde su web podéis acceder a muchísimo contenido muy interesante sobre desinformación. Y también tienen, pues de una manera un poco más interactiva, un escape room que se llama La Fábrica de Bulos, y bueno, pues que es una especie de juego para ver si sabes reconocer la desinformación. Entonces es bastante entretenido y yo pues os recomiendo que si tenéis tiempo, pues juguéis y a ver qué tal. Y bueno, yo creo que por mi parte esto sería todo. Perdonad que me he alargado un poquito. Y nada, pues ahora cualquier duda, pregunta, comentario, aquí estamos. Bueno, yo en lo que la gente se va lanzando, Alba, muchas gracias. He visto que has pegado un trago de agua súper necesario. Sí, tenía ya la garganta seca. Pues nada, agradecerte a ti y a todas las personas que se han conectado. También a Natalia, que ha estado, he visto ahí, pues complementando con recursos y demás. Y yo quería poner en valor lo que hemos comentado antes con vosotras, pero yo creo que el resto de gente también estará de acuerdo de, pues, una sesión con modalidad telemática por la tarde, pues es complicado. Sobre todo Alba, que está hablando, compartiendo pantalla sin ver el feedback del resto de personas, pues es complicado y yo creo que también es de poner en valor. No sé si alguna persona tiene alguna duda o algún comentario. A ver, en el chat, no. Yo No. Ah, vale. Yaisa, dale. Gracias. abro por aquí micro para, bueno, primero de todo, muchísimas gracias, me parece info súper valiosa y me ha venido súper bien. Y sí que os quería hacer una pregunta porque estoy trabajando en un proyecto de combatir discursos de odio en las aulas, orientado a tercero y cuarto de la ESO, y he visto que nos habéis proporcionado un montón de materiales que me van a venir genial, pero sí que quería preguntaros el tema del escape room y demás, ¿hay algún rango de edad concreto para el que vaya destinado o lo pueden hacer perfiles de diferentes edades? Pues mira, la verdad que yo creo que Natalia, creo que está por aquí, te va a poder contar un poco mejor sobre el escape room. Sí, hola. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, el escape room coge un rango de edad bastante amplio. Chavales desde 12 años hasta los 17, 18 lo pueden utilizar perfectamente. Y vamos, sabemos a ciencia cierta que hay gente que lo ha utilizado en clases. Lo único es, bueno, pues a lo mejor hay que guiarles un poco, dependiendo también de la edad y demás. Yo sí que recomiendo que los profesores se lo hagan antes para que sepan de qué va, para que luego lo podáis guiar a los chavales a la hora de hacerlo. Pero sí, desde un rango de edad desde 11 12 años hasta 18. Y también, bueno, para gente mayor de edad que está muy bien, está muy interesante. También lo tenemos en otros idiomas, o sea que incluso podemos hacerlo con gente angloparlante y creo que está en italiano también. No sé si resuelve tu duda. Sí, muchísimas gracias. También como un detalle más en la web, en la sección de Educa, tenemos recursos orientados por edades, también un poco por el perfil de la persona que va a recibir este tipo de formación. Entonces, bueno, pues he pasado por el enlace por ahí por el chat. Os animo a que también le echéis un ojo a todos los recursos que tenemos ahí en esa sección. Gracias. A ti. ¿Alguna duda más? ¿Es ahora o nunca? Rosa, estás levantando la mano, Rosa, ¿verdad? sí. Sí, sí, Vale, pues sí. dale.
Vale, una pregunta. Has mencionado en varias ocasiones el tema de cómo se utiliza el término MENA como deshumanizador, ¿no? Pero mi pregunta era si habéis encontrado otros términos, otros espacios, otro tipo de noticias, porque cuando mencionabas el tipo, ¿no?, de mensajes que se daban al principio, no había una categoría como de mensajes deshumanizantes, ¿vale? Entonces, como me parece un elemento muy interesante que se ha dado como para favorecer todo el tema de discurso de odio, incluso violencia y todo eso, quería saber si tenéis identificado, pues eso, algún espacio o grupo o no, o contra la población migrante no se está dando en este momento, o ha habido pico solo, no sé, querría saber un poco cómo va el tema ese de la deshumanización eh, como categoría de, ¿no?, de información falsa que se está haciendo y de recategorización de las personas, ¿no? No sé si me explico. No sé si te entiendo, Rosa, a ver si me ha quedado claro. ¿Te refieres a qué entendemos por deshumanización en el No, ámbito de la desinformación? no. Cuando has hecho el listado como de tipo de informaciones falsas que encontráis, ¿vale? No he Sí, visto ninguna que fueran categoría general de mensajes deshumanizantes del tipo, se les denomina rata contagiosa, se les dice cucaracha no sé qué. O vale, tú sea, dices un poco eso. más allá del término Sí. MENA, que sí es deshumanizante, que si se están utilizando otro tipo de términos para deshumanizar a las personas migrantes por todo lo que conlleva detrás ese término de deshumanización. Vale, creo que ahora sí que te entiendo, perdona que me había costado un poco, esto ya espesa. No, disculpa. Pues mira, yo creo que precisamente, si te he entendido bien, cuando hablaba de... Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. No sé, Sí, sí, vale. sí. Cuando hablaba del glosario, pues un poco todas estas palabras que utilizan las personas que desinforman, pues además de querer pues, esquivar el algoritmo, por así decirlo, también buscan generar una reacción, ¿no? Entonces, todas estas palabras de las que hablamos, moro, jovelandés, paga pensión, pelo brócoli, todo esto al final son palabras que van referidas a personas, pero utilizando estas palabras, mena, por ejemplo, estamos obviando de quién estamos hablando. Por ejemplo, pelo brócoli es una palabra claramente utilizada para ridiculizar la apariencia física de estas personas. Lo mismo con, yo qué sé, paga pensiones, pues está utilizando de manera irónica el hecho de que no vienen aquí a trabajar como nos quieren vender ciertas personas. En realidad son todo lo contrario, vienen aquí a aprovecharse del sistema, que esto es un poco la narrativa esa de ayudas sociales y demás de la que hablábamos antes. Otro concepto que también se utiliza mucho y que no me ha dado tiempo a mencionar, pero que también tiene pues, unas connotaciones negativas, es enriquecedor cultural. Enriquecedor cultural es otro término que utilizan para poner en duda la aportación cultural positiva de la migración en la sociedad. Y normalmente utilizan este concepto acompañado de imágenes que muestran supuestos comportamientos incívicos de estas personas migrantes. Entonces, un poco la idea detrás de todos estos contenidos desinformadores y de los términos que utilizan siempre es deshumanizar, es intentar separar el acto de la persona, por así decirlo. Utilizamos estos términos y ocultamos que detrás de ello hay personas. Con el de MENA es clarísimo porque al final está refiriéndose a personas menores de edad, ¿no? A niños, niñas y adolescentes extranjeros que están, en este caso, en España, sin la supervisión de una persona adulta. Pero entonces, al utilizar el término MENA y decir, pues este MENA ha decapitado a esta otra persona, pues al final el público está recibiendo MENA y lo está asociando con algo negativo y no está viendo que detrás hay una persona, en este caso menor. Entonces, esto es deshumanizante, igual que como utilizan moro de manera despectivo. También se utiliza el término mojas. Mojas, por Mohamed, es un término que utilizan también de manera genérica para hacer referencia a personas pues, procedentes del norte, del norte de África y de Oriente Medio. Pues bueno, yo creo que todo estos son pues, ejemplos que al final lo que buscan es deshumanizar y generar una narrativa de nosotros versus ellos. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Rosa, pero de nuevo insisto, si queréis leerlo con más detenimiento,
os puedo pasar el enlace a este glosario. Bueno, si vosotros lo ponéis, glosario desinformación, maldita migración, no será muy, muy complicado encontrarlo, y ahí tenéis pues todas las palabras y todo el listado con enlaces a ejemplos de piezas que hemos verificado y que utilizan estos términos, para que podáis entender un poco más pues la dimensión y cómo trabajan los desinformadores, que al final que creo que es lo más interesante. Vale, muchas gracias. A ti. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Bueno, pues yo creo que Mira, aparentemente perdón, Miriam, que simplemente decir que justo nada. Natalia acaba de pasar por el chat. Tenéis ahí el enlace al glosario del que os hablo, y que podéis pues verlo todo con muchísimo más detalle, y que os puede ser también útil para vosotros mismos identificar cuándo podéis estar ante contenidos desinformadores. Perfecto, gracias, Alba. A vosotros. Nada, yo iba a decir que yo creo que aparentemente nadie más tiene dudas, y agradeceros, transmitiros también el agradecimiento a todos y todas las que habéis participado en este webinar, y en especial pues a Alba y a Natalia de Maldita, que nos han transmitido todos estos conocimientos. Y yo creo que ya lo podemos dejar por hoy. Bueno, pues muchísimas Si gracias nadie más a tiene ninguna todos. pregunta, ahora sí que ya Sí, es la última el oportunidad. último momento, sí. Bueno, y antes de que cerremos, sí que quiero animaros a todas y a todos que le echéis ojo a nuestra web, también que tenemos el chatbot de WhatsApp a través del que, bueno, pues compartimos todos estos contenidos, y que al final, pues una parte fundamental para la lucha contra la desinformación es, por un lado, identificar estos contenidos, y por otro lado, ayudar a frenarlos. Entonces, también, pues, si podéis hacer esa labor de verificar, contrastar con lo que tenemos nosotros y ayudarnos a compartir todos estos desmentidos, pues la verdad es que hace mucho. Pues muchas gracias. Yo también recordar que lo hemos comentado al inicio, estamos grabando el webinar por si lo queréis compartir con cualquier persona que penséis que le puede resultar interesante, y recordar el ciclo de webinars que ha comentado Miriam al principio de la sesión. Como hemos comentado al principio, había unos webinars enfocados, que era este y el anterior, a profesorado y alumnado universitario, y otros más enfocados en familias, pero vamos, estáis invitadísimas. Los siguientes webinars, corrígeme Miriam si me equivoco, uno era sobre identidades, en plan, hablaremos de dónde me siento, de dónde me dicen que soy, está un poco esta dicotomía, y luego otro de salud emocional en la juventud. Bueno, iremos publicando información y dándole publicidad, pero para que tengáis en mente que faltan estos otros dos webinars, el 26 de mayo y el 12 de junio. Así que nada, por mi parte, por parte de Fundación Bosco Global, Fundación Jóvenes y Desarrollo, agradecer primero por estar a las personas que os habéis conectado, y también sobre todo a Alba y a Natalia. Así que nada, estamos en contacto, y cualquier cosa, tanto a nosotras como a Alba y a Natalia, y resolvemos. Muchas gracias a todos por estar. Por corroborar lo que dice Dani, el siguiente webinar es de salud emocional en la juventud, que es el 26 de mayo, y el de después es el de identidades, que es el 12 de junio. Pero bueno, lo iremos compartiendo igual que estos. Pues muchas gracias. Muchas Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao. Chao. Saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.